Buen día, mis amados, el Señor me los bendiga de una manera en especial. Agradecemos de mil maneras la gracia del Señor, la oportunidad que Él nos da para poder seguir compartiendo de su bendita palabra. Espero que podamos ser receptivos a este mensaje en este día. Me agrada mucho llegar hasta sus hogares y llevarles la bendita palabra de Dios. Vamos a orar, mis amados, en esta mañana y le pedimos al Señor que sea Él trayéndonos una palabra adecuada, una palabra que pueda llegar a nuestros corazones. Amantísimo Señor, Dios de gloria y de verdad, venimos a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro propósito para bendecirte, para glorificarte, para honrarte a través del estudio de tu bendita palabra. Ayúdanos a meditar en esta palabra, Señor. Ese pan de vida, Señor, ese pan del cielo, Señor, que necesitamos alimentarnos. Habla a lo profundo de nuestros corazones. Háblanos, Señor. Motívanos cada día, Señor, a tomarnos de tu mano y a no soltarnos por nada, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, en este día quiero compartirles la palabra del Señor, la importancia de que seamos mensajeros de su bendita palabra, mensajeros del Señor, que podamos llevar con toda el deseo, con toda las ganas, con toda la oportunidad que el Señor nos da para llevar su palabra. El apóstol Pablo nos habla en Romanos 1:16 y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, o también a los gentiles, es lo que él quiso decir. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba? Pablo no se avergonzaba porque para él, el evangelio para él había sido de una gran bendición. Para él el evangelio le había transformado su vida completamente. El evangelio había partido la historia en dos, prácticamente. Allí encontramos que él había abrazado con todo su corazón este evangelio y el llamado que Dios le había hecho para que llevara el evangelio ante los gentiles. Y fue un testigo verdadero. Por eso él dice: yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es el poder de Dios. Hoy en nuestros medios hay muchos poderes. En la tierra hay muchos poderes y hay muchos poderosos. Y se sienten honrados, se sienten grandes, se sienten orgullosos porque pertenecen a un gran partido, pertenecen a un gran equipo, o trabajan en una gran empresa, etc. Pero Pablo nos muestra que para él era un honor el poder compartir, el poder transmitir ese mensaje que él había recibido. Era un honor, era impartir el mensaje de Cristo, era impartir el mensaje de la salvación, era impartir un mensaje que se le llama las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Era para cambiar vidas, como dice en un proverbio acerca de las buenas noticias. Dice: como el alma sedienta son las buenas nuevas de lejanas tierras. Es verdad que la palabra tiene el poder para transformar, para cambiar. Y muchos de nosotros somos testigos de la transformación y el cambio que ha habido en nuestras vidas desde el momento en que Cristo llegó a nuestras vidas. Podemos ver, podemos devolvernos, como siempre lo he dicho, podemos regresarnos años atrás y mirar la condición de nuestra vida. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cómo vivíamos?
¿Qué teníamos emocionalmente? ¿Qué teníamos económicamente? ¿Qué teníamos espiritualmente? No teníamos nada. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos enriqueció de una manera maravillosa, de una manera tan especial que nosotros por eso no podemos olvidar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y hoy podemos decir con el apóstol, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio nos ha traído cambio, el Evangelio nos trajo transformación, el Evangelio nos trajo una familia, el Evangelio nos trajo bendiciones integrales, bendiciones que no nos podemos ponerlas a nombrar porque se nos olvidarían muchas. Pero Dios, en su misericordia, nos enriqueció con ese Evangelio maravilloso. Resulta que Pablo también le dijo a su hijo Timoteo que no se avergonzara del Evangelio, que al contrario diera testimonio de lo que había hecho el Evangelio en él. Eso nos lo dice 2 de Timoteo 1:8. No te avergüences del Evangelio de Jesucristo. Al contrario, da testimonio. Es algo que nos llama a nosotros la atención. ¿Qué podemos hacer con algo tan bueno que hemos recibido? Con una noticia tan especial que hemos recibido. ¿Qué podemos hablar? Tenemos tema para todo el tiempo y es hablar de Jesucristo. Es el poder de Dios para salvación. En Efesios 2:1 nos dice la palabra de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Son las noticias maravillosas, el propósito divino que Dios tenía para nosotros. Ese evangelio que estaba encubierto llegó a nosotros, llegó a nuestras vidas. Hace mucho tiempo para algunos, hace poco tiempo para otros, pero ha sido de gran bendición, como les decía, nos ha enriquecido de una manera sobrenatural. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Así que el transmitir el Evangelio para el apóstol Pablo era un honor. Pues hoy podemos decir nosotros lo mismo. El poder contar las maravillas que Dios ha hecho a través de su Evangelio en nuestras vidas ha sido una gran bendición. Lo fue para Abraham. Allá en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice que Dios lo llamó, que Dios lo escogió y que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias, las naciones de la tierra. La bendición era para él, la bendición era para sus descendientes, pero también era para la descendencia espiritual, como nos ha ocurrido a nosotros. Nosotros fuimos beneficiarios de esa bendición que le tocó a Abraham. Ya Dios lo tenía establecido de esta manera, que iba a haber una gran comunidad, iba a haber un pueblo numeroso que iba a recibir ese mensaje maravilloso de la palabra de Dios. En Romanos 10:10 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros conocimos el Evangelio? Oyéndolo, escuchándolo. Dios utilizó a una persona, Dios utilizó a un conferencista o simplemente a una persona, o tal vez a nuestros padres que nos llevaron de la mano y allí conocimos de Jesús, que nos enseñaron a leer la palabra y allí conocimos de Jesús. Encontramos lo que nos dice en Romanos, capítulo 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Decía el apóstol Pablo, que ¿qué era lo que decía la Escritura? Pues cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿A dónde tiene que ir a buscarla? ¿A dónde tiene que ir a buscar la revelación? La revelación la tenemos. Cada quien la tenemos. Dice que la palabra está en tu boca y en tu corazón. En nuestro corazón está la palabra de Dios y está en nuestra boca, porque nosotros nos hemos llenado nuestro corazón y hemos llenado nuestra boca de la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que usted debe de predicar, amado hermano, amada hermana, amado joven, amada señorita. Eso es lo que tenemos que predicar. Contar las maravillas de Dios. Y dice en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros creemos que somos salvos porque creímos a la palabra, porque no la contaron, no la predicaron, no la enseñaron y la creímos. Y hoy podemos decir que por fe estamos salvos. Pero ¿qué de aquellos que no la conocen? Somos los responsables. De gracia recibiste, da de gracia. Yo recibí un día el mensaje de la palabra. Hoy me complazco en llevarle la palabra a mi vecino, a mi familiar, a mi pariente, a mi compañero de trabajo, a mi jefe. Muchos en el Antiguo Testamento testifican que le llevaron la palabra a su jefe, que mostraron cómo Dios había obrado en su vida, cómo Dios les había hablado, cómo Dios les había dado sabiduría para interpretar un sueño, para gobernar, para dirigir. De esta manera predicamos también la palabra, con nuestro testimonio. Porque con el corazón se cree para justicia, dice el versículo 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos para ser justificados. Creemos para que esa justificación, esa obra de justificación la haga Cristo en nuestro corazón perverso, en un corazón pecador, en un corazón lleno de amargura, en un corazón lleno de odio, en un corazón lleno de idolatría, en un corazón lleno de inmoralidad. Él llega y justifica su pasado, su pecado, lo perdona. Así que dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, todo aquel que recibiere el mensaje bendito de su palabra, no quedará avergonzado. Será perdonado, será salvo. Como dice la Escritura, que su nombre será escrito en el libro de la vida. Y el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros creímos porque hubo alguien que nos encaminó, hubo alguien que nos guió, hubo alguien que nos llevó el bendito mensaje de su palabra. Hubo alguien que fue nuestro mentor y nos dio la guianza divina para que pudiéramos llegar a conocer a Jesús, para que aprendiéramos a leer este libro sagrado. Así que es necesario que para que otros invoquen el nombre del Señor, nosotros somos los llamados a predicarles, a enseñarles, a explicarles, a contarles que hay un Cristo maravilloso,
que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años por los pecados de toda la humanidad, sin excepción, porque Dios ama al pecador. Dios no aborrece al pecador. Dios no odia al pecador. Dios ama al pecador, pero Dios odia el pecado del pecador, las malas obras, las injusticias, las inmoralidades, las desobediencias. Él las odia. Está en desacuerdo con el pecado porque Dios es santo y por cuanto Él es santo no puede comulgar con el pecado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y entonces usted podrá decir, bueno, es que yo no fui enviado, yo no he recibido un llamamiento especial para que me envíen a determinado lugar a predicar. ¿Saben una cosa? En Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19 está ese mandato, está esa orden del Señor Jesús. Después de resucitado, se reunió con sus discípulos y les dio órdenes, les autorizó y les dijo: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlas, enséñenlas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Desde aquel entonces han venido muchas generaciones de discípulos, porque si no fuera así, que han venido generación tras generación de discípulos, nosotros no conoceríamos del Señor. La iglesia del Señor hubiera sido extinguida y no estaría en este momento. Pero tú y yo somos comisionados en esa gran comisión y somos enviados a llevar la palabra, a anunciar la palabra, aunque para el mundo sea locura, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice que para ellos es locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo, para los que no conocen el mensaje de Cristo, para los que no tienen a Cristo en su corazón, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje de poder para la salvación de las almas, para ellos es locura. Ellos no lo pueden entender. Ellos no creen, porque ellos, dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Estamos agradecidos con el Señor, porque estamos en el grupo de aquellos que abrieron su corazón por la misericordia de Dios y le recibieron y le conocieron y le conocen y le conocemos cada día que pasa. Dependemos de Él. Todo lo que está en nuestras manos, todo lo que pasa bajo nuestras manos, viene de parte de Dios. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ha comisionado para predicar su palabra. Hoy hay muchas formas de poder llevar el mensaje de la palabra. Una, llevándole y hablándole sencillamente a una persona, como cuando le decimos: usted tiene que cuidarse de la pandemia, porque si no se cuida de la pandemia va a ser grave, lo va a llevar a graves consecuencias. Y hay algo más que la pandemia, más grave y más terrible y más incurable si no viene a los pies de Jesús, si no le confiesa sus pecados a Jesús, si no busca la misericordia de Dios, si no obedece al llamado,
El pecado es más grave que la lepra. El pecado es más grave que la pandemia que ha venido al mundo entero. Y el mundo entero está padeciendo de esa lepra, de ese pecado, algo más grave. Así que nosotros somos los llamados para llevar la medicina. Tenemos la medicina. Nosotros sí tenemos la medicina. La medicina para el pecado es Jesucristo. Él ha venido, Él es el médico y Él dice que Él no ha venido a buscar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para el COVID en este momento todavía no hay remedio, todavía no hay medicina. Escuchamos que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Unos dicen que 1 año, otros dicen que más de 1 año, otros dicen que 2 años, otros dicen que ya la tienen. Pero todos los días van pasando y no tienen la medicina. Nosotros sí tenemos la medicina para el pecado. El Señor nos la entregó. Tenemos las llaves para sacarla y entregarla. Es el mensaje bendito de la salvación. Es el decirle a las personas por qué Cristo murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Amado hermano, amada hermana, no nos quedemos con esa buena noticia que tenemos, con esa medicina. Es importante entregarla. Es importante orientar al pecador para que no muera eternamente y para siempre sin salvación. Así que, mis amados hermanos, tenemos que llevar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy ni siquiera tiene que salir de su casa, ni tengo que salir de mi casa para llevar la palabra. Puedo hablarla a través de un mensaje que llegue al corazón de las personas, a través de un regalo que yo le puedo hacer. ¿Cuántas personas hacen regalos? ¿O cuántas personas nos han dado regalos? ¿Cuántas veces hemos recibido regalos? A veces las personas no leen la Biblia porque no la tienen. Qué bueno que nos propongamos con un buen amigo, con un buen compañero, con un buen jefe. No busquemos otra cosa que regalarle. Regalémosle la palabra de Dios. Regalémosle una Biblia a esa persona. Y digámosle que ahí encuentra la salvación de su alma. Porque el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es un tesoro. La palabra de Dios es importante para que nosotros la hablemos por donde quiera que vayamos. No olviden, no nos podemos avergonzar de lo que Cristo ha hecho por nosotros y por el mundo entero. No nos avergoncemos de contarle a otros que Cristo cambió nuestra vida hace mucho tiempo, que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra familia es muy diferente desde que Cristo vino a morar en nuestras vidas. Amados hermanos, ore por alguien especial, por alguien de su cuadra, por una familia de la cuadra, por el señor de la tienda, por el señor del supermercado, por su jefe, por su compañero. Ore al Señor y dígale al Señor, póngalo delante de Él para que Él entre al corazón de Él y se convierta a Él. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, Señor. Te agradecemos de una manera en especial por tu gran amor y tu gran misericordia. Muchas gracias, buen Dios. Gracias por habernos traído esta palabra a nuestras vidas. Es verdad, Señor, que disfrutamos de una vida tan diferente a lo que la disfruta el mundo, Señor. Porque tú vives en nosotros, Señor. Porque tu palabra nos alienta, Señor. Porque tu palabra nos da fuerza, Señor, de la gloria. Porque la oración contigo, el diálogo contigo, Señor, nos lleva, Señor, a nuevas metas, Señor. A una nueva esperanza, Padre. Muchas gracias te doy por cada una de las familias de la iglesia, por cada niño, Señor, por cada señorita, por cada joven. Señor, por todo te lo ponemos en tus manos, Señor, todo.
aún la situación, Señor. Tú sabes que oramos por este mundo, por esta situación, porque oramos es por todo el mundo, porque todo el mundo ha estado sufriendo y padeciendo, Señor, esta pandemia. Padre, pero que ellos despierten y abran sus ojos y se den cuenta que hay una pandemia todavía peor que esa. Que esta al menos, Señor, se está buscando la vacuna. Están buscando, pero que para el pecado solamente hay algo que es solamente recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ayúdanos a llevarles esas buenas noticias, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el Señor me los bendiga, me los guarde grandemente. Muchas bendiciones, mucho éxito consiguiendo discípulos para el Señor, llevando el mensaje de su palabra. Bendiciones para todos, un feliz día y una feliz semana. Muchas gracias.